Muy bien. Esta es la clase de filosofía política, la primera clase, y el tema que vamos a tratar hoy es ¿qué es la filosofía política? Acerca de esto vamos a empezar a conversar hoy, y entonces la pregunta que les hago es ¿qué creen que es la filosofía política y por qué consideran que es filosofía? Y escucho sus intuiciones. Bueno, pues filosofía, no sé si sea filosofía política, pero bueno, yo me baso por ejemplo, en Platón, que en el libro de la República buscaba la mejor forma de gobierno para una ciudad, ¿no? O para la polis. Entonces, yo creo que en ese sentido la filosofía está encaminada pues en eso, ¿no? En buscar la mejor forma de gobierno de una ciudad o de un estado. No sé, sería mi primera impresión. Muy bien, Roberto. A ver, ¿alguien más? Sí, María Elena. Abre tu micrófono. Bueno, yo pienso que la filosofía política es la rama que estudia la relación entre las personas y la sociedad. No sé si esté bien. Muy bien. Antes de comentarles nada, a ver si hay alguien más. Acá me pusieron en el chat, me puso Xochitl. Filosofía estudia la sabiduría, el conocimiento y siempre buscando la verdad. Estudia la epistemología, estudia lo ortodoxo, es lo falso. Eso sí no lo entiendo, pero bueno. Me quedo con lo anterior, salvo que me quieras explicar lo de que lo ortodoxo es lo falso. A lo mejor fue un problema de tipeo. Que la filosofía busca la verdad y estudia la epistemología. Bueno, es claro que esta materia no es epistemología, pero ¿cómo se vincularía? Sí lo podríamos vincular con este tema de que la filosofía busca la verdad. Muy bien. Y María Elena dijo que estudia la relación del individuo con el Estado, ¿me dijiste? ¿O con el gobierno? Con la sociedad. De la sociedad con el individuo Ajá. con la sociedad. Muy bien, muy bien. Y, y Roberto me dijo que estudia la mejor forma de gobierno. ¿Cuál sería la mejor forma de gobierno? Que es la pregunta que se hace Platón. Muy bien. Entonces voy a tratar de referirme a las respuestas de los tres. La que dio Roberto realmente es muy académica, aunque dijo es una intuición, pero la verdad es que es muy buena definición. Porque, ¿qué era lo que se buscaban los griegos? ¿No? Y Rocío, que tuviste en teoría uno, Platón, Aristóteles y Cicerón, ¿no es cierto? También tienes idea de lo que los griegos estaban buscando. Ellos estaban buscando la mejor forma de gobierno, no estaban estudiando cómo el gobierno procede en la realidad, lo cual sería un estudio de cómo funciona el sistema político, pero un estudio descriptivo, estamos de acuerdo en que no sería filosofía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la filosofía no es nunca nada más un estudio descriptivo, para eso tenemos ciencias. Una discusión que tienen justamente los que hacen teoría, ciencia política, es si la ciencia política es ciencia, entonces tendría que ser nada más una descripción, no podría ser normativa, no podría decirle a los políticos qué es lo que se debe hacer. Y eso sí, ya no sería una descripción, eso ya no sería una ciencia política que describiera la realidad política, sino que sería una teoría del deber ser, lo que se debe hacer en política, y eso ya sería filosofía. ¿Por qué sería filosofía? Porque en realidad es una parte de la ética. Lo que se debe hacer es una parte de la ética. La parte de la ética, en este caso, que se ocupa de el buen gobierno. ¿Cómo debe ser el gobierno?
Xochitl dice, la filosofía estudia la sabiduría, el conocimiento y siempre busca la verdad. Muy bien. ¿Cómo aplicamos esto al tema del buen gobierno? Platón no tendría ningún problema con eso, ni Aristóteles. Dirían, bueno, lo que estamos buscando es la verdad. ¿La verdad respecto de qué? La verdad de qué quiere decir justicia y la verdad de cuándo el gobierno es justo, la verdad de cuándo un sistema de gobierno es el mejor gobierno, es el que mejor busca o promueve la justicia en la sociedad. Entonces, ¿qué sería la verdad? La verdad sería la justicia, la verdad acerca de la justicia, y la verdad sería que tal sistema de gobierno es el mejor. Aunque los griegos nunca consideraron este es el mejor, decían, bueno, hay varios posibles, y según las circunstancias será mejor la democracia, será mejor la aristocracia, será mejor... básicamente estos eran los que más les gustaban. A veces la democracia, a veces la aristocracia, según las condiciones, y era una cuestión empírica. Si se dan las circunstancias de que hay una persona que es un gran gobernante, que tiene grandes dotes y que es el mejor de todos, entonces la monarquía sería una buena forma de gobierno. Si tenemos un conjunto de personas, por ejemplo, los filósofos que son maravillosos y se dieron cuenta cuál es la justicia, entonces lo mejor sería la aristocracia, ponemos a los mejores a gobernar. Pero si no tenemos estas personas, a lo mejor es que el pueblo se gobierne a sí mismo y entonces tenemos una democracia. Los griegos en eso eran quizás más amplios que nosotros decimos, no, democracia, lo mejor de todo siempre tiene que ser democracia. Y yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? En que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Pero en lugar de discutirnos, más bien partimos de eso. Nunca nos preguntamos, ¿y por qué la democracia es la mejor forma de gobierno? Se pueden dar muchos argumentos acerca de eso. Los griegos tenían una visión un poco más amplia, pensaban que era un estudio empírico, cuál era el mejor sistema de gobierno para cada momento, y el concepto central era el concepto de justicia. ¿Cómo queremos que sea la sociedad? ¿Qué es lo que el gobierno debe buscar para la sociedad? Por eso la filosofía política siempre está centrada en este concepto, en el concepto de justicia. El concepto de justicia va a ser el concepto central de la filosofía política. Porque si la filosofía política, como nos dice Roberto, es la búsqueda del mejor gobierno, ¿cuál va a ser el mejor gobierno? El que busque aproximarse a lo que sea mejor para la sociedad. ¿Cuál es el mejor gobierno? El que produce en la sociedad más justicia. ¿Qué quiere decir justicia? Eso lo estudiaremos a lo largo del curso. Justicia social, a eso nos referimos. No la justicia con un individuo particular, sino la justicia del sistema social en general. Muy bien. ¿Y qué más? María Elena decía, es la relación del individuo con la sociedad. Eso es verdad, pero es demasiado vago. ¿Por qué? Primero porque no es el estudio de cómo es esa relación, no es el estudio descriptivo, porque eso no sería filosofía, eso podría ser sociología, por ejemplo, el estudio de grupos, de la relación del individuo con el grupo. La sociología también puede estudiar las relaciones entre grupos de poder, todo eso lo podría ser el estudio de un sociólogo y también de un teórico político. Es cierto que se ven relaciones del individuo con la sociedad, pero siempre en un plano normativo, en el plano de ver esa relación, pero con el fin de buscar que las relaciones dentro de la sociedad se arreglen de tal modo que se produzca una mejor sociedad. Entonces ahí hay muchas cosas que estudiar ahí. ¿Cuál es el rol del individuo en la sociedad? ¿Cuál tiene que ser el rol del individuo en la sociedad? Si todo individuo tiene la misma responsabilidad social o no.
si el individuo tiene nada más que ver por sí mismo o tiene responsabilidad con la comunidad. ¿Qué más? ¿Cuál es la relación del individuo con las decisiones comunitarias? ¿Sí? La decisión hay que dejársela simplemente al gobernante, que el gobernante se encargue de la toma de decisiones, como sería una monarquía, una aristocracia, o si el individuo tiene que participar en la toma de decisiones, que es el caso de la democracia. ¿Por qué un sistema democrático sería más probable que condujera a una situación socialmente mejor? ¿Y qué más? ¿Y tiene límites el individuo para tomar decisiones? Es decir, ¿podría un sistema por mayoría derogar derechos individuales? Si toda la sociedad decide, el 95% de la población decide exterminar a la población musulmana de México, que es poquita, ¿no? ¿Tendrían derecho? Es decisión de la mayoría, ¿no? Bueno, ese es un tipo de pregunta que se puede preguntar la filosofía política. ¿Tiene límites la decisión mayoritaria? ¿Hay derechos que están por encima de la decisión de las autoridades? Siempre vamos a encontrar que hay problemas de filosofía política que se conectan con filosofía del derecho, que es la materia que tengo antes, porque muchos problemas son comunes, porque el derecho es un instrumento que tiene la política justamente para regular la conducta de los individuos y para regular el desarrollo de la vida social, de la vida económica, de la vida política. Entonces va a haber preguntas que aparezcan en los dos lugares, ¿no? Y así como en derecho tenemos el problema, en filosofía del derecho está el problema de la justificación del derecho, aquí tenemos el problema de la justificación del poder. Cuando está justificado que alguien use el poder para imponerlo sobre otros individuos y regular, conducir, modificar las condiciones de la sociedad. ¿O en qué condiciones está justificado el uso del poder? Hay quienes creen que el poder nunca se justifica como un poder central, ¿no? Que cualquier forma de gobierno que tenga un poder central no está justificada. Y entonces, ¿qué tipo de filosofía política tendría uno? Si uno niega que pueda estar justificada la centralización del poder, ¿qué teoría política es esta? ¿Qué forma de gobierno es una en donde no hay gobierno central? ¿La anarquía? El anarquismo, sí. El anarquismo es la forma de gobierno donde no hay una centralización del poder. Puede haber gobiernos locales que son más bien organizaciones entre los ciudadanos que se ponen de acuerdo para regularse de cierta manera, pero no hay un poder central. Si uno cree que no se justifica la existencia del Estado y de un poder central, es un anarquista. Y todas las demás formas de gobierno no son anarquistas, pero el anarquismo es la forma de gobierno en donde no se regula, no hay ninguna regulación de la sociedad a través del Estado. Entonces, supongo que conocen la tesis del Estado mínimo. Hay filósofos que creen que el Estado tiene que ser mínimo, intervenir lo menos posible. Las teorías políticas conservadoras, que quizás, ¿a qué llamaríamos conservadora? Está bien difícil definir cuándo un gobierno es más o menos conservador. Pero el liberalismo tradicional, que si quieren lo podemos llamar conservador, el liberalismo más antiguo, digamos de mediados del siglo pasado o antes, cuando empieza
las teorías del liberalismo económico, se pedía un Estado mínimo, un Estado que no interviniera en la economía, que interviniera lo menos posible en la vida social. ¿Cuál es el Estado que menos interviene? El que no existe. Entonces, el anarquismo es el extremo de la teoría del Estado mínimo. Luego tendríamos un Estado mínimo que tratara de influir lo menos posible en la vida social, y luego tenemos estados cada vez más fuertes, cada vez que intervienen cada vez más en la vida social, por ejemplo, reconociendo más derechos, recaudando más impuestos para usar el mismo Estado para redistribuir los ingresos y regular, ordenar, producir un sistema social más acorde con los valores que el Estado esté defendiendo, hasta que llegáramos a un Estado totalitario en donde el individuo tendría muy poca libertad y sería el Estado el que se encarga de todo. ¿Cuál es dentro de todas esas formas de Estado la más conveniente? Todavía no sabemos. Si razonamos como los griegos, decimos, no sé, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Y cuál es la forma de Estado que sea mejor para ciertos fines que tenemos que decidir? Bueno, el mejor Estado será aquel que promueva mejor los fines que queremos para la sociedad. Entonces, nos vamos a tener que preguntar cuáles son los fines que queremos para la sociedad, es decir, cómo queremos que sea la sociedad. Y qué tanto el Estado... A ver, ¿cómo queremos que sea la sociedad? Es la pregunta más general, pero hay una pregunta más particular, que es, ¿cuáles son los fines de los cuales queremos que el gobierno se encargue? ¿Por qué? Porque puede haber cosas que sean muy buenas, pero que no sean función del Estado lograr, ¿no? Por ejemplo, queremos que la gente sea buena, que tenga buenos sentimientos, que se ayude la gente entre sí. ¿Es función del Estado conseguir que la gente sea buena? Hay quienes dirían, no, es una cuestión de moral individual, el Estado no tiene por qué meterse en esto. Entonces, parte de lo que nos vamos a preguntar es, ¿qué sí es función del Estado? ¿Qué sí es función del Estado? Y cuando algo es función del Estado, ¿qué tipo de Estado queremos? Y ahí está toda la materia, ¿no? Toda la materia es, ¿cómo queremos? ¿Qué es lo que significa una sociedad justa? La misma pregunta de Platón y de Aristóteles, ¿qué quiere decir justicia? ¿Y cómo tiene que ser el gobierno para producir justicia o para promover justicia? En el caso de que esté justificado que exista un gobierno. Porque si la sociedad sería más justa sin gobierno, entonces no tendría que haber gobierno y somos anarquistas. Gracias, María Elena, por haber contestado la respuesta del anarquismo, solo que yo la leí muy tarde, pero gracias por haberla contestado oportunamente. Muy bien, entonces, ¿por qué la filosofía política es filosofía? Es filosofía porque se ocupa no de cómo es la realidad política, sino de cómo debe ser. Y cómo debe ser es un problema filosófico. El problema del deber ser es tradicionalmente un problema filosófico y es un problema del cual ninguna otra ciencia se ocupa. ¿Por qué? Porque no es una descripción del mundo. El tema del deber ser es filosófico porque, además de porque tradicionalmente los problemas del deber ser los trata la filosofía, es porque el tema del deber ser es epistemológicamente muy problemático. Porque ahí tenemos el problema filosófico de cómo se conoce el deber ser. ¿Cómo podemos saber qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? En general, eso es la ética. ¿Y qué es lo correcto para el gobierno o para la organización política de una sociedad? Esa es la filosofía política.
Para mí, yo la defino siempre, y creo que es correcto, que la filosofía política es una parte de la moral. Esa parte de la moral que se ocupa de cuando un gobierno es justo, de cómo debe ser el gobierno para ser justo, de cómo se debe gobernar una sociedad. ¿Cuál es la mejor manera? En donde mejor es mejor en el sentido moral de gobernar la polis. ¿Qué es la polis? La polis es el Estado. Ya sabemos que en Grecia era una ciudad, pero era una ciudad-estado. Hoy en día, la polis es el Estado. Muy bien. Hasta aquí preguntas. Primera serie de preguntas. María Elena, ¿levantaste la mano o te quedó desde hoy? Te quedó desde hoy, ¿no? Ahí la quitaste. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, no los veo a todos. De hecho, veo a 8 y hay 11. No sé cómo hacer para ver más gente. En la parte inferior derecha, profesora, hay 3 puntos. Y ahí hay uno donde dice cambio de diseño. Una opción que dice cambio de diseño. Y ahí puede seleccionar en la parte de hasta abajo. Hay una barra horizontal donde puede seleccionar cuántas personas quiere ver en la pantalla. Le pongo mosaico. Ahí me El aparece. mosaico, ajá, y luego hasta abajo el número de personas que quiere ver en la pantalla. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Qué bueno que me dan clases de cómo usar el Meet en las clases de distintas cosas. Muy bien, ya los veo a todos. Bueno, nadie que en este momento quiere hacer ninguna pregunta. Si escuchan a mi gata cantar, es nomás para alegrarles la sesión. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hablar justamente de esto, de cómo queremos que sea la sociedad. Pues queremos que sea la sociedad, es el objeto de una disciplina que realmente es prácticamente lo mismo que la filosofía política. No es prácticamente lo mismo, pero es una parte, que es la teoría de la justicia. ¿Qué es la teoría de la justicia? La teoría de la justicia es la teoría de cuándo una sociedad es justa. La filosofía política es un poco más amplia porque incluye el estudio de las formas de gobierno y de cómo las formas de gobierno y los distintos tipos de medidas que podría adoptar el gobierno promueven una sociedad justa. Y además es muy difícil estudiar teoría de la justicia sin estudiar al mismo tiempo cuál sería la función del Estado para promover la justicia que uno está estudiando, ¿no? Entonces, empezamos a hablar de qué quiere decir que una sociedad sea justa y esto nos va a llevar naturalmente a preguntarnos por la función del Estado. De hecho, las teorías de la justicia son siempre al mismo tiempo teorías de cómo de cuáles son las funciones justificadas para el Estado o para el gobierno. Entonces vamos a empezar a hablar de esto. ¿Qué quiere decir que una sociedad sea justa? Y aquí sí voy a escuchar intuiciones lo más amplias posibles, no importa que a lo mejor se contradigan entre ustedes o que no tengan mucha idea. ¿Qué creen ustedes que es
justicia y en particular justicia social. Ahí escucho comentarios. Pues yo pienso que justicia social más que nada sería que el gobierno, pues era así que en todos los ámbitos tenga ese sentido de hacer justicia ante cualquier arbitrariedad que se lleve dentro de la misma sociedad. Bueno, yo lo entiendo así. Muy bien, entonces, para Rocío, ¿la sociedad es justa? Creo que más bien tu respuesta fue cuando un gobierno es justo, que una sociedad. Así, me fui más a ese lado, sí. El gobierno sería justo cuando hace justicia, y hace justicia cuando, si hay alguna arbitrariedad en la sociedad, el gobierno se encargaría de resolverlo. A ver, creo que me pusieron algo en el chat. Ah, María Elena me dice. Ah, Xochitl me decía, la polis habla de muchos. Ok. Sí. Y María Elena dice, la justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, y la justicia social. Se enfoca generalmente a la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona en la sociedad. Muy bien, a ver, vamos a tener que analizarla de a poco toda la definición. La justicia es un principio moral. Bueno, yo no diría que es un principio moral, ¿no? Es un concepto que me dice cuándo una situación social es justa. Y una teoría de la justicia sí me va a dar principios que me definan cuándo es la sociedad justa. Y podría ser un conjunto de principios los que me definan la justicia. Eso depende. Hay teorías de la justicia que tienen un solo principio, teorías que tienen dos, y teorías que son, no diría pluralistas, no, sería múltiples. Una teoría intuicionista que tuviera, no sé, 4 o 5 principios que dijera la sociedad buena tiene, por un lado, que ser igualitaria, por otro lado, promover, no sé, el respeto, y por otro lado también promover el bienestar económico, no sé, eso tendría muchos principios. En cambio, una justicia que tiene un solo principio es el utilitarismo, que dice que una sociedad es justa cuando promueve la felicidad de todos. Y luego hay otras teorías que tienen 2 principios, hay otra que tiene 3. Entonces, digamos, una teoría de la justicia sí es una teoría moral, pero no es una teoría moral completa, es una parte de la teoría moral, la que se enfoca en la parte de bien que, de la cual se encarga el gobierno, la sociedad política. No se encarga de las situaciones individuales, de qué pasa cuando, si yo discuto, por ejemplo, con no sé, con mi pareja. De eso no se encarga la política, la teoría de la justicia. Muy bien, es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Muy bien, es una definición muy griega, dar a cada uno lo suyo. Eso está bien. El problema de darle a cada uno lo que le corresponde es que justamente lo que tiene que determinar la teoría es qué le corresponde a cada uno. Esa va a ser la parte más difícil de nuestra teoría, pero es correcto. Es la teoría que dice que hay que darle a cada uno lo que le corresponde, pero además tiene que especificar qué le corresponde a cada uno. La justicia social se enfoca generalmente en la repartición justa y equitativa de bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y desenvolvimiento de una persona en la sociedad.
Muy bien, esa parte ya describe más lo que las teorías modernas de la justicia nos dicen. Por lo general nos dicen que tiene que haber equidad y nos tienen que dar una definición de equidad. Es decir, la equidad significa igualdad en algo, pero nos tiene que decir igualdad en qué. Por ejemplo, lograr, dice, repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y desenvolvimiento de una persona en sociedad. Podría ser que el bien básico fuera que la persona se desarrolle autónomamente en la sociedad, que cada individuo desarrolle, por ejemplo, sus capacidades o sus potencialidades. Esa es una idea, por ejemplo, marxista, la del desarrollo de las capacidades o potencialidades, cada uno según sus habilidades. Dice, darle, a ver, no, estoy confundida. Me está confundiendo dos como lemas que tiene el marxismo. Uno es de cada quien según sus habilidades y a cada quien según sus necesidades. Eso creo que es una especie de lema que algunas versiones del marxismo repiten. Pero una idea que tienen algunos marxistas, no son todos, es que la función, bueno, que el bien del individuo consiste en que desarrolle todas sus potencialidades. Y eso se parece, por ejemplo, a un ideal que tienen los liberales de que cada uno desarrolle autónomamente su forma de vida. Entonces, estos fines, que es el bien para el individuo, y en qué medida el Estado le tiene que ayudar al individuo a cumplir sus fines, son temas que discute justamente la filosofía política. Una idea bastante extendida es esta, que la van a compartir las teorías de filosofía política, pero que van a diferir en los detalles, que es la idea de que la justicia involucra algún tipo de equidad, que la equidad consiste en algún tipo de igualdad o a lo mejor no llegar a la igualdad, sino promover la igualdad, aproximarnos a la igualdad. ¿En qué? En algo que esté relacionado con la distribución de bienes sociales. Puede ser, por ejemplo, que todos tengan los mismos ingresos o que todos tengan acceso a ciertos sistemas básicos de bienes como el sistema de salud o la educación. Entonces, estos temas son justamente los que se discuten en una teoría política. Para que haya justicia, todo el mundo tiene que tener acceso a los sistemas estatales de salud, o esta no es función del Estado. La educación tiene que ser pública, o no es función del Estado y queda es una cuestión individual, según uno se educa o no, y si se ofrecen servicios de educación son privados, si el Estado no tiene que educar a la gente, o si es un bien básico que sea función del Estado proveer educación, por lo menos educación básica, y entonces una sociedad no es justa si no tiene todo el mundo el mismo acceso a la educación. Todos estos son temas que las distintas teorías de la justicia van a enfrentar de distinta manera. Dice Xochitl, la justicia social se enfoca en la repartición justa y equitativa de los bienes. Muy bien. Respecto de esto voy a mencionar dos palabras. Una es justa y otra es equitativa. La primera es, se enfoca en la repartición justa de los bienes. Cuando una repartición es justa, para eso necesitamos una teoría de la justicia. La repartición es justa cuando todos tienen lo mismo o cuando cada quien tiene lo que necesita, en donde puede ser que no todos necesiten lo mismo. Justa y equitativa de los bienes. Aquí le agrega algo. La justicia consistiría en equidad, donde equidad los solemos unir a igualdad. ¿Qué querría decir igualdad?
en esta noción de igualdad no van a proponer lo mismo. Para algunos igualdad es igualdad de oportunidades. Para otros no es igualdad de oportunidades, sino que la gente alcance los mismos niveles, por ejemplo, de felicidad o los mismos niveles de satisfacción, de modo tal que no sería suficiente con la oportunidad, sino que se necesita ayudarle a la gente a que esas oportunidades las aproveche. Y si no las aprovechó, pues darle lo que le corresponde, aunque la persona no se haya ocupado de aprovechar las oportunidades que tenía. Entonces, hay diferencia entre, ¿en qué quiere decir igualdad? Igualdad quiere decir que todo el mundo se pueda presentar a los cargos, o igualdad quiere decir que cuando la gente llegue a presentarse a un cargo, todos tengan las mismas habilidades. Por ejemplo, la misma educación, la misma salud. Disculpen no sé si se oye el sonido de fondo. El sonido de fondo que es mi gata cantando. Dice el mundo, piensa que una sociedad justa sería aquella que suprima la propiedad privada, un gobierno central o autoritario. No sé si el gobierno central quiere decir que hay que suprimirlo también. Y en donde la sociedad se organice de manera horizontal, así, quiere suprimir el gobierno, con acuerdos libres y consensuados y el apoyo mutuo. Muy bien, creo que el mundo es anarquista. Profesora, tengo yo una duda. Bueno, aquí pensando en lo que mencionaba, si no me hago bolas ahorita conmigo, pensando en lo que mencionaba hace rato, acerca de que la sociedad justa es lo más deseable, ¿no? Y cómo ya la filosofía política lo que busca es determinar o preguntarse acerca de cuál es ese sistema de gobierno que promueva la sociedad justa. ¿Ok? Aquí yo pensaría o me preguntaría por qué lo que se busca en una sociedad es que sea más justa. Eso sería una pregunta que me plantearía. Y la otra es si la sociedad como tal tiene algún fin esa sociedad para determinar que la mejor forma de gobierno o lo que se buscaría es que sea una sociedad justa. Es decir, una pregunta antes de llegar a determinar que la sociedad o lo más deseable es que sea justa, es si la sociedad como tal tendría algún fin más allá o sea, como más trascendente, o qué es lo que se busca que haya en una sociedad, o cuál es el fin de la sociedad. Quizás es demasiado confuso, pero, o sea, me sale esta duda antes de determinar que lo que buscamos es que una sociedad sea justa. Muy bien. Bueno, sí, son preguntas muy filosóficas. Esta es la que canta, les presento se llama Mínima, y es la que nos alegra con sus cantos. Nos preguntas, primero, ¿por qué la sociedad debería ser justa? Y segundo, si la justicia es el fin de la sociedad, o cómo sabemos cuál es el fin de la sociedad. Muy bien. Lo primero es, si uno se pregunta por qué la sociedad debería ser justa, no lo discutimos mientras todos estemos de acuerdo. Esto suele pasar en cualquier discusión, ¿no? Cuando la gente está de acuerdo acerca de algo, no se lo pregunta, y se pregunta acerca de las cosas en las cuales no está de acuerdo. Entonces, si estuviéramos de acuerdo en que la sociedad debe ser justa, no nos preguntaríamos si la sociedad debe ser justa, sino que nos preguntaríamos qué quiere decir justo, que era lo que estábamos haciendo hasta ahora. Pero si alguien se pone en un nivel superior y me dice, ¿y por qué la sociedad debe ser justa? Ahí ya tenemos que preguntarnos por qué. Y esta pregunta, la pregunta de si la sociedad debe ser justa,
tenemos que preguntarnos qué tipo de pregunta es. Yo creo que es una pregunta moral, porque como yo estaba diciendo que la sociedad debe ser justa en un sentido moral, entonces nos estamos preguntando desde un punto de vista moral, ¿qué tiene de bueno que la sociedad sea justa? Y esta pregunta puede querer decir dos cosas. Uno podría ser una pregunta acerca de si se puede justificar la moral. A lo mejor no se puede justificar la moral y ninguna pregunta de deber ser tiene sentido. Y entonces los que hacemos ética y filosofía política tenemos que agarrar la maleta e irnos a buscar otro puesto, porque no tendría sentido lo que hacemos. Y la otra pregunta sería, la otra alternativa sería, no es que decir, no es que esté rechazando la moral, sino que me estoy preguntando si la justicia de verdad es buena, o hay otra cosa que sea buena en lugar de la justicia. Y cualquiera de las dos preguntas es una pregunta muy básica de teoría moral y de teoría de la justicia como parte de la teoría moral. Si a mí me preguntan como problema general, ¿se puede justificar el deber ser de algo? Yo diría, bueno, es una pregunta muy difícil para un filósofo moral que nos remonta a los fundamentos de la moral en general. Entonces, mi respuesta sería, bueno, vamos a ver las respuestas de algún filósofo que hayan visto alguna vez, alguno clásico, a ver si les gusta la respuesta. Por ejemplo, ¿por qué piensa Kant que se debe ser justo? ¿Qué quiere decir para él ser justo? Seguir el imperativo categórico, ¿no? A ver, ¿de ustedes hay alguien que alguna vez haya visto algo de Kant? Como no les veo las caras porque pues me quitaron las cámaras, entonces no sé ni siquiera si tienen cara de que conocen a Kant o no. Les pido a todos los que quitaron las cámaras que en lo posible traten de ponerlos. Yo sé que a veces no se puede, que a veces están en el trabajo, o no sé, o por alguna razón no pueden, pero es mejor, nos ayuda más al discurso, al debate. Sí me ponen cara de algo. Muy bien, entonces, ¿nadie conoce a Kant ni un poquito? Yo sí, profesora, lo tomé en teoría. Ay, perdón, maestra. Lo tomé en teoría 3, pero la verdad para mí sí fue un poquito difícil de comprender a Kant porque había muchas cosas que no le entendía y nosotros en teoría 3 lo relacionamos más como una institución, por ejemplo, de la ONU, que de por qué se formó la ONU, en qué se basó, y fue más que nada en el pensamiento de Kant. Pero como ya estábamos en línea y el maestro pues no teníamos clases así como ahorita, pues no nos explicó bien esta parte de Kant, que ya fue el último tema que vimos. Sí, es perfectamente comprensible. No sé quién les habrá dado, en este caso, teoría 3, pero si no era filósofo, yo sé que tienen buenos filósofos en ciencias políticas, pero a lo mejor pues no conocía bien a Kant. Entonces, pues sí, lo que les dijo es cierto. La verdad es que toda la filosofía política contemporánea, de manera más o menos, en mayor o menor medida, se apoya muchísimo en el pensamiento de Kant. Pero la pregunta que yo les hacía realmente era muy específica acerca de la fundamentación general de la moral kantiana. Entonces seguro que eso no es lo que les dieron. Es un problema de ética, no de filosofía política. Bueno, Kant defendió una teoría según la cual él creía que se podía demostrar la verdad. Fíjense que aparece acá la palabra verdad. La verdad de una norma moral. Una norma moral que él llamó el imperativo categórico.
Y ese imperativo era un imperativo, ¿por qué? Porque ordenaba algo, decía se debe hacer tal cosa. Y era categórico porque no tenía ninguna condición. Es decir, era la idea de que había un deber ser que no dependía de nada, que siempre era obligatorio. Y si hay algo cuya obligatoriedad no dependa de nada, y además es verdadero que se debe hacer eso, entonces estaríamos incondicionalmente obligados a hacerlo. Claro, la pregunta es, ¿cómo puedo fundamentar la verdad de un imperativo? Lo cual es bien difícil, porque podemos fundamentar la verdad de un enunciado fáctico que describa la realidad, sobre todo si es una realidad empírica. Por ejemplo, la pared es, ¿de qué color es esta pared? Color mostaza, digamos, ¿no? Eso es un enunciado cuya verdad yo puedo demostrar sometiéndola a un test empírico por medio de la vista, digamos. No voy a pedir una prueba muy sofisticada, pero si todos la vemos color mostaza, entonces voy a asumir que esta es la prueba de que es mostaza. Entonces, tengo un enunciado empírico, dice la pared es mostaza, y es verdadero, y puedo demostrar que es verdadero sometiéndolo a experimentos que además se pueden repetir, cualquiera que vea la pared me dice que es mostaza, y podría explicar los desacuerdos, por ejemplo, si alguien la ve de otro color, a lo mejor le puedo hacer un estudio de cómo funciona su cámara y decir, bueno, lo que pasa es que tiene una mancha verde en el lente o algo así, y entonces expliqué por qué existen los desacuerdos, y puedo lograr, usando alguna supuesta metodología científica que no voy a especificar ahora, llegamos a demostrar que esta hipótesis, la pared es mostaza, es intersubjetivamente aceptable e incluso hasta universalmente. Y la pregunta es si se puede hacer lo mismo en ética. ¿Se puede demostrar la verdad de un enunciado no de ser, no que me describe la realidad, sino un enunciado de deber ser? ¿Puede ser verdadero que se debe hacer algo? Y la idea de Kant era que sí, que se puede demostrar, y se podía demostrar, según él, por medio de un argumento, lo que él llamó un argumento trascendental, y que según él fundamentaba el imperativo categórico. Ahora déjenme ver lo que me pusieron en el chat. Dice, Kant fue un filósofo alemán, déjenme ver quién lo puso eso, Xochitl. Fue un filósofo alemán como pensador de la era moderna, efectivamente, un filósofo típico de la Ilustración, muy conocido justamente por eso, por ser central en la Ilustración. Para Kant, la filosofía engloba la relación de todos los acontecimientos con los fines esenciales a los que tiende la razón humana. Bueno, de eso voy a tomar algo. Y es que Kant pensaba que tenemos un fin, y que ese fin es desarrollar la habilidad que nos distingue a los seres humanos de las otras cosas. Y lo que nos distingue a los seres humanos de las otras cosas, en donde incluye entre las cosas a los animales no humanos, lo que nos distingue es la racionalidad. Y entonces él cree que nuestro fin es desarrollar la racionalidad. Además, él cree que tenemos dos tipos de racionalidad. La razón teórica, que la desarrolla en la crítica de la razón pura, y la razón práctica, que desarrolla en la metafísica, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, y bueno, toda su obra relativa a la moral. Y entonces él cree que en el ámbito de la razón práctica, nuestro fin también es desarrollar la racionalidad.
Y la razón práctica, según él, nos puede demostrar que hay una norma moral que es verdadera y que es verdadera de manera categórica, es decir, sin ninguna condición, que es verdadera siempre. Y él piensa que cuando el ser humano, por medio de la razón práctica, descubre esa norma moral se le impone, es decir, lo motiva a uno a actuar. Según él, cualquiera que entienda la verdad del imperativo categórico, es decir, cualquiera que entienda el imperativo categórico y que entienda que es verdadero, se va a sentir motivado a cumplirlo. Y si no lo cumple, va a ser porque hay otros deseos que no son racionales que lo están motivando, que podría ser, no sé, el egoísmo, el autointerés, no sé, las ganas de dormir, el hambre, pues uno puede tener otras motivaciones que lo alejan del deber moral. Pero si uno se basara solo en la razón y no en otras condiciones de la naturaleza humana, como el hambre, el autointerés, otros deseos que no son racionales, uno necesariamente cumpliría con la moral. Entonces, la razón práctica es motivacional en ese sentido. La razón nos puede hacer cosas, nos motiva a actuar, según Kant. A ver, dice Kant, la educación es disciplina e instrucción. Sí, Kant tiene una teoría interesante de la educación, pero no nos vamos a meter en eso. Tratar a las personas como fines, dice Edmundo, y no como medios. Muy bien, ahora sí nos vamos a meter en el imperativo categórico, porque eso es lo que dice, lo voy a mencionar. El imperativo categórico tiene varias formulaciones, y la que más se usa en la teoría moral actual, y la que es fundamento de varias de las teorías políticas actuales, es la defensa de Kant de la autonomía del individuo. Él dice, trata a las personas siempre como fines y nunca solo como medios. En realidad lo que dice es, actúa de modo tal que siempre uses a la humanidad de la otra persona como fin y nunca como medio. No dice que uses a la persona, que no uses a la persona, sino que no uses a la humanidad que hay en la persona. Tienes que usar a la humanidad que hay en la persona como fin y nunca como medio. Y nunca solo como medio. No es que no puedes usar al otro como medio, sino que no lo puedes usar solo como medio. Muy bien, entonces, en definitiva, lo que dice el imperativo categórico, lo que prescribe, lo que ordena es tratar a las personas como fines. Y eso está en el centro de la filosofía política actual, sobre todo de la filosofía liberal, en donde lo que se exalta es el derecho de los individuos a ser autónomos, es decir, a desarrollar libremente, a elegir y desarrollar libremente un plan de vida. Eso es lo que va a aparecer en todas las teorías liberales actuales, que el valor central del individuo es la autonomía, la libertad para decidir sobre la propia vida. Muy bien. Pero la autonomía de la que hablaba Kant, él la dirigía específicamente a la autonomía moral, es decir, a la libertad del individuo de darse sus propias normas morales. Y eso es muy importante, porque, de hecho, si pensamos en la etapa anterior, antes de la Ilustración, y si nos vamos hasta la Edad Media,
no se respetaba la autonomía del individuo para decidir qué debía hacer. ¿Por qué? Pues porque la moral era religiosa, ¿no? Entonces la moral venía de Dios, el individuo no tiene que elegir qué es lo que debe hacer. El individuo tenía que hacerlo y listo. Entonces, es innovador en la teoría de Kant decir que el sujeto, el individuo, el ser humano, decide qué hacer con su vida, pero además decide cuáles son los propios valores. Uno decide sus normas morales. Ahora bien, él piensa que las normas morales, es cierto que uno las elige, pero no las elige al azar, las elige racionalmente. Y el instrumento que tiene para elegir las normas es la razón práctica. Entonces, él creía que si todos los individuos fueran puramente racionales y no se dejaran influir por deseos no racionales, todos llegarían a las mismas normas morales, porque creía que había una moral objetiva. Pero también creía que cada individuo tenía que descubrirla por sí mismo. Entonces, si uno buscaba la moral, pero se equivocaba, pues no importa, uno tenía que respetar a la gente aunque se equivocara. En eso consiste respetar la autonomía de los demás. En dejar que cada quien elija sus fines, y entre los fines de cada uno están, de manera muy importante, los fines morales, aquello que uno considere moralmente valiosos. Y entonces él creía que cada quien racionalmente iba a descubrir el imperativo categórico, que es la base de toda la teoría moral kantiana, y el imperativo categórico lo que dice es que, dice, toma a la humanidad que hay en los otros siempre como fin y nunca solo como medio. Entonces, la moral kantiana lo que defiende es básicamente la autonomía del individuo. Ahora bien, ¿es verdadero el imperativo categórico? Él creía que sí y da un argumento que trata de mostrar que si uno niega el imperativo categórico se autocontradice. Entonces él creía que uno podía demostrar que era autocontradictorio rechazar el imperativo categórico y que por lo tanto racionalmente teníamos la obligación de aceptarlo si actuamos como seres racionales, y entonces todo el mundo descubriría el mismo imperativo y conoceríamos la moral objetiva. Ahora, ¿qué era la justicia para Kant? Bueno, tendríamos que analizar los detalles, él no dio una filosofía política, pero sí dio una filosofía del derecho, y ahí sí podemos encontrar muchas de las normas que él hubiera aceptado para la filosofía política, pero era básicamente una teoría basada en el principio de autonomía, en donde el valor fundamental era la autonomía del individuo. Y acá me hablaron de educación. Él también en educación proponía un tipo de educación que estaba dirigido a desarrollar la autonomía de los individuos, no a transmitirles información, sino a que los individuos mismos fueran capaces de descubrir por sí mismos cómo era el mundo externo, y también a descubrir la realidad moral, porque para él la moral era una realidad. Muy bien, entonces típicamente tenemos a Kant como alguien que defendía una moral objetiva, que creía que se podía demostrar. ¿Tuvo éxito? La verdad es que no. La verdad es que si uno analiza de cerca la teoría kantiana, no es cierto que negar el imperativo categórico es autocontradictorio, y lo cierto es que hasta ahora nadie descubrió una forma categórica de demostrar principios morales. Entonces uno siempre podría volverse escéptico cuando se da cuenta de que no se puede fundamentar un juicio moral del mismo modo que se puede fundamentar un juicio empírico, y decir, bueno, no hay normas morales, y entonces, si pues no hay razones para ser justo. Si uno no quiere ser justo, si uno no encuentra razones para ser moral, no hay manera de convencerlo, ¿no? Si uno empieza buscando ser moral,
entonces quiere decir que uno ya está motivado a ser moral. Pero si alguien no tiene motivaciones morales, si, por ejemplo, simplemente pues no tiene sentimientos morales, un psicópata. Y el psicópata entiende las reglas sociales, pero no se siente motivado a cumplirlas. Y le dice, ¿está mal matar? Bueno, yo sí, la gente puso esa regla, pero yo no me siento culpable, yo no me siento mal por matar, al contrario, me gusta. Y él no se siente culpable, ni siente que los demás sean culpables de actuar mal, porque no tiene sentimientos morales, ¿no? Entonces, si alguien no quiere ser moral y no encuentra razones para ser moral, no se lo puede convencer. Entonces, la pregunta de si la sociedad debe ser justa, en cierto plano no tiene respuesta. No tiene respuesta para el que se sale de la argumentación moral y no quiere ser moral. Para el que no tiene sentimientos morales, el discurso moral no tiene sentido. Solo podemos discutir acerca de la justicia cuando estamos de acuerdo en que la justicia es un valor. Lo cierto es que los griegos, Platón, Aristóteles, creían que existía una esencia de la justicia. Platón creía que estaba en el mundo de las ideas, que había una idea que era objetiva, que estaba ahí en otro mundo, en un mundo más verdadero que este, que es el mundo de las ideas, y era una verdad objetiva. Aristóteles no creía que hubiera otro mundo, pero sí creía en las esencias. Las esencias estaban en este mundo y eran verdades objetivas. Hoy en día la mayoría de los filósofos no creemos en las esencias. Por ejemplo, yo soy empirista, no creo que en la metafísica y no creo que haya una verdad objetiva. Sin embargo, sí creo en la justicia. Pero creo que la justicia la aceptamos conceptualmente, que hay una intuición moral que compartimos acerca de la justicia, compartimos sentimientos morales y que solo podemos empezar a razonar acerca de la justicia cuando compartimos ese sentimiento de que se debe ser justo. Para alguien al que le dé igual la justicia, no se le pueden dar argumentos. Se le pueden dar, pero no lo va a aceptar. No los va a entender. No forman parte de su razón práctica. No tiene razón práctica. Puede tener razón de autointerés, razón prudencial, pero no tiene razón práctica en el sentido kantiano. Bueno, muy bien. Entonces, esto para la pregunta de por qué ser justo. Ahora vamos a dejar para la próxima clase, porque ya estamos fuera de hora, la otra pregunta que era, si hay un fin de la sociedad. ¿Hay un fin de la sociedad? Tenemos que buscar un fin en particular, por ejemplo, la justicia, y con algún contenido en particular. Esa la dejamos para la próxima clase. Muy bien, entonces ya estamos fuera de hora, tengo que cerrar, pero nomás les digo que en la plataforma está el material para la unidad 1. La primera teoría que vamos a considerar es el utilitarismo y lo vamos a estudiar como teoría de la justicia, no como teoría moral. Es las dos cosas. El utilitarismo es al mismo tiempo una teoría política y una teoría moral. Lo vamos a ver en tanto teoría moral. Y el texto que les dejé es un texto seminal, el texto que escribió John Stuart Mill, que se llama justamente El utilitarismo. Vamos a ver varios textos sobre utilitarismo. Este es el texto clásico y después vamos a ver otros que son más modernos y que son críticas al utilitarismo. Muy bien, 1 minuto para preguntas, porque hay gente que se tiene que ir a otra clase. No, profesora. Bueno, nadie hace preguntas, entonces muchas gracias por haberme acompañado. Cualquier cosa me preguntan por correo electrónico o ahí en el tablón del curso. Muchas gracias, bienvenidos al semestre y a la materia. Nos vemos el jueves.